Bienvenidos a este primer día de taller de discernimiento de espíritus. Durante este taller vamos a desarrollar 5 temas y empezamos con el primero, que se llama el discernimiento de espíritus y las voces internas. Y vamos a utilizar para empezar esta sesión la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice las Escrituras: porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu de Dios, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo, os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podéis soportar, ni aún lo soportáis al presente, pues todavía sois carnales. Porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano. Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no procedéis al modo humano? Es palabra de Dios. Pues bien, el texto que acabamos de leer de la primera carta de San Pablo a la iglesia que se encuentra en Corinto, el apóstol nos presenta a 3 tipos distintos de personas, a 3 tipos distintos de creyentes que se encuentran en la iglesia del Señor. En un primer momento, lo que hemos leído nos va a hablar de lo que es el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Entonces vamos a describir, de acuerdo a lo que hemos leído, a cada uno de estos hombres para que podamos comprender lo que queremos enseñar en esta noche. Es explicar qué es el discernimiento y progresar a explicar lo que sería el discernimiento de espíritus y cuáles son esas voces internas, aquellas mociones que hay dentro del espíritu del hombre. Entonces decíamos que San Pablo nos habla de 3 tipos de personas. Amén. En el versículo 14 nos va a hablar de lo que es el hombre natural y se nos va a dar una característica de este tipo de personas. El hombre naturalmente no acepta las cosas del espíritu. La característica particular, singular del hombre natural, ¿cuál es según este texto? No acepta las cosas del Espíritu. Es decir, la persona que no ha tenido una experiencia con Dios, la persona que no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Temas como por ejemplo el perdón, temas como por ejemplo la necesidad de la oración, del ayuno, temas como por ejemplo ser mansos y humildes, o temas como poner la otra mejilla, de bendecir a quienes nos maldigan, entre otros temas.
Para las personas que no han tenido un encuentro con Cristo, estas cosas van a ser locura. Es decir, una persona que es carente de la experiencia espiritual no va a entender lo referente a las cosas de la fe. Amén. Tenemos entonces lo siguiente, que la persona que no ha tenido aún su encuentro con el Señor, su forma de pensar puede ser una forma de pensar machista, feminista, triunfalista, materialista, racista, clasista, comunista, liberal, relativista. Y todas estas manifestaciones o formas de pensar, todas estas ideologías van a ser contrarias al Espíritu de Dios. Amén. Muy bien. San Pablo nos dice que hay gente así en la iglesia. Gente que no entiende las cosas de Dios, no las va a comprender por su condición. Amén. Muy bien. En segundo momento se nos habla en el versículo 15 de lo que vendría a ser el hombre espiritual. Dice una característica particular de este tipo de hombre. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo. Es decir, este tipo de personas juzga todo tipo de fenómeno, tanto externo, las cosas que pasan fuera de sí, como interno, las cosas que pasan dentro de sí. Analiza los acontecimientos, las situaciones y la resonancia emocional que esos acontecimientos y esas situaciones van a tener dentro de él. Ese es el hombre espiritual. Es un hombre de juicio. Es decir, un hombre que sabe distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Amén. Cada cosa que le acontece al hombre espiritual la juzga, la examina, la valora para determinar si es que aquello les dé provecho y de crecimiento para su alma. La diferencia entonces del primer tipo de hombre y este es que esta persona tiene vida interior. Vive todo lo que vive de adentro hacia afuera. Todo lo juzga en su interior. Amén. Este texto también nos presenta un tercer personaje o un tercer tipo de creyente que hay en la iglesia, el hombre carnal. Este está en el capítulo 3 de este texto leído, en el versículo 1. Dice: yo, hermanos, no pude hablaros como hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, esto es importante, escucha bien. El Señor nos ha pedido que seamos como niños, ¿cierto? Muy bien. Una cosa es ser como niño, en inocencia, en ingenuidad, como niño ante la malicia, y otra cosa es tener una forma infantil, inmadura de pensar. Y a eso se está refiriendo el apóstol. La característica del hombre carnal es que tiene una forma de pensar infantil. Y unos rasgos que tiene esta persona, que tiene este tipo de pensamiento infantil, se mueve por sus pasiones. A continuación va a decir que es una persona que se mueve por la envidia, que se mueve por la discordia. Podemos nosotros a esto sumar que se mueve por la lujuria, que se mueve por lo que le gusta o por lo que le acomoda, como los niños. Los niños gustan hacer solo aquello que les causa placer. Esta persona entonces se va a mover según por lo placentero. Vamos a dar un versículo más para profundizar. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Dice: hermanos, no seáis como niños en mentalidad. En pocas palabras, la exhortación del apóstol a la iglesia de Cristo es la siguiente: no sean aniñados. Porque hay gente en la iglesia que tiene más de 18 años y quiere que se le trate como a niños. Y hay adolescentes que esperan también lo mismo. Y de pronto, fíjate que esto es importantísimo. Dice: hermanos, no seáis como niños en mentalidad, sed como niños en malicia. Porque el niño no es malicioso. Si bien de pronto
podemos ver la iniquidad dentro del corazón del hombre desde temprana edad, pero de pronto el niño no tiene maldad. Dice acá que nuestra forma de pensar, que nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de procesar las cosas que pasan fuera y dentro de nosotros, nuestra mentalidad no tiene que ser la de un niño, sino que seamos niños en malicia. Amén. Dice a continuación, seamos hombres maduros en mentalidad. Fíjate, 3 personas, 3 tipos de hombre presenta San Pablo en el texto leído. El hombre natural, aquella persona que no entiende de las cosas de Dios. Amén. Y nos va a hablar del hombre espiritual como aquella persona que todo lo juzga, que todo lo discierne, que todo lo evalúa, que todo lo examina, tanto lo exterior como lo interior, todo lo juzga. Y el hombre carnal es aquella persona que no juzga nada. Su mente es como la mentalidad de un niño. Un niño no anda pensando en el futuro, un niño no anda pensando o haciendo elaborados exámenes de conciencia. Eso es propio de una persona adulta. Sin embargo, San Pablo nos dice que así de gente infantil se encuentra en la iglesia. ¿Estoy hablando con claridad? De estos 3, ¿cuál crees al cual tú y yo debemos tender? Al hombre espiritual. ¿Qué ejercicio de discernimiento tan grande han hecho, hermanos? Acá San Pablo entonces nos está presentando algo que es importantísimo. Y voy a leer un texto para que profundicemos en esta cuestión. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Pues debiendo ser ya maestros, escucha bien, debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimientos de los oráculos divinos y estáis necesitados de leche en lugar de manjar sólido. Lo que acá este texto nos va a mostrar es que mira cuánto tiempo tienes en la iglesia. 1 año, 2 años, 3 años en tu comunidad. Dice las Escrituras que en razón al tiempo cronológico, al tiempo en el que tú estás en tu comunidad, tú ya deberías ser un maestro, dice este texto. Sin embargo, tenemos necesidad de volver a ser instruidos de las cosas básicas de la fe. Y es porque gustamos más la leche que el alimento sólido. Dice a continuación, pues el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia porque es niño. Otra vez volvemos al mismo tema. Porque es niño, dice. En cambio, el manjar sólido es de adultos. ¿El manjar sólido de quién es? ¿De quién es? Acá se nos va a mostrar la característica de un adulto en el espíritu. De aquellos que por la costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, escucha bien, que esto es importantísimo. Se presenta entonces una realidad en la iglesia, que hay gente que no madura por la falta de discernimiento. Hay gente en la iglesia que sigue siendo niño, hay gente en la iglesia que tiene mentalidad infantil, de pronto, y esto te puede pasar a ti, hermanos que tienen 1 año, 2 años, 3 años y los tienes que seguir exhortando de lo mismo, siguen con los mismos problemas, quejándose de lo mismo. Falta de compromiso, falta de seriedad y te ponen 30.000 excusas para lo mismo. Es que hermano el partido de Perú y no sé qué cuantitos, y es que hermano es que yo tengo mi familia y tengo mis hijos, es que hermano, y es lo mismo. Yo en esta semana estaba hablando con la responsable de una comunidad que en verdad entraba, yo le escuchaba y decía qué doloroso debe ser para esta persona, porque me decía, hermano, las mismas personas se quejan de lo mismo año tras año. ¿Sabes qué significa? Que son infantiles, que a pesar que tengan 1 año, 2 años, 3 años en la iglesia, siguen en lo mismo y no crecen, no maduran.
no ensanchan su capacidad espiritual. No hay mayor unción del Espíritu Santo, teniendo, dice las Escrituras, que saber más cosas de la fe, teniendo que tener, como dice las Escrituras, capacidad de entender más sobre la revelación de Dios. Se les tiene que instruir todavía en lo básico, en lo mínimo. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente no utilizan su cerebro para distinguir cuál es la voluntad de Dios. Y esto es lo doloroso. Con este texto empiezo, porque es la realidad de muchos en la iglesia. Mucha gente que dice, pero esto no está mal. Pero tú lees la Biblia y está mal. Mucha gente que se queja de lo mismo. Y de pronto ahí viene el punto. ¿Por qué crees que no progresan? ¿Por qué crees que hay un estancamiento espiritual? Por esta sencilla razón. No hay discernimiento en estas personas. Viven su vida espiritual por vivirla. Por vivirla. Entonces, un rasgo característico del creyente modelo para nosotros en esta noche, de ese creyente, de esa persona espiritual, de ese hombre de vida en el espíritu, es lo juzga todo. Y juzga qué es lo que le conviene para crecer. Y juzga en dónde está el bien y en dónde está el mal. Y juzga qué es la verdad y qué es lo falso. Ese creyente es el que madura, el que progresa en la fe. Amén. El hombre carnal es arrastrado por sus pasiones, movido por su concupiscencia. El hombre carnal es seducido por sus desórdenes interiores. Y de pronto así puede vivir en la iglesia un hombre carnal que esté en la iglesia y que sea líder de una comunidad. Un hombre carnal que esté en la iglesia y sea líder de un ministerio. Un hombre carnal y que esté en la iglesia, que sea líder de un equipo humano, va a administrar las cosas de Dios al modo natural, no al modo sobrenatural. Y esto se va a ver de forma muy sencilla, que hay gente que son administradores de las cosas de Dios, que toman decisiones sin consultarle a Dios. En el grupo de oración donde yo me inicié, y pongo muchas veces este ejemplo, nuestro padre espiritual llevó a la comunidad hasta cierto punto de crecimiento y nos dejó en un salón más o menos de este tamaño de grande, y nosotros con la justa llenábamos un poquito el salón. Entonces él cuando dejó su servicio dijo: hermanos, la idea está en que ustedes evangelicen de tal forma que llenen este sitio. De pronto la nueva responsable con su nuevo equipo tuvieron la excelente idea de subir al segundo piso, que era un salón más chico, porque se quedaba grande. Y de pronto nunca ejercieron discernimiento por qué tomaban esa decisión. Porque de pronto ellos decían: sí, pero es que se escucha mucho eco y que de pronto pasa esto y pasa lo otro. En un salón más chiquito estamos mejor. Hermano, están retrocediendo. Y fíjate, hay gente así que administra la iglesia a un modo muy humano, sin atreverse a hacer más cosas. Hay gente conformista y mediocre en la iglesia. Y hay gente que va a buscar el éxito también. Vas a tener las dos vertientes. Yo la vez pasada a una persona le decía: un ministerio no necesariamente tiene que ser exitoso al modo de entender del hombre. De pronto, dime qué exitoso fue el ministerio de Moisés. Guió a todo el pueblo hasta las puertas de la tierra prometida y él nunca entró. O dime qué exitoso fue el ministerio del Bautista, que después de haber predicado por lo menos como 9 meses lo decapitaron. O qué exitoso fue el ministerio de Jesucristo. Muere clavado en una cruz. El hombre carnal piensa como un hombre natural. Por eso no va a entender de las cosas del Espíritu. Las respuestas que le va a ofrecer al mundo, las respuestas que le va a ofrecer a las cosas que se le presenten, es una respuesta según la carne y no según el Espíritu, como vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, pregúntate: ¿tú eres un hombre natural, un hombre carnal o un hombre espiritual? ¿Por qué a tu responsable de comunidad, y te lo digo porque tengo fresquito esto, ¿no? ¿Por qué a tu responsable de comunidad siempre le pones un pero? ¿Por qué a los hermanos de tu comunidad siempre estás tú acomodándote para que las cosas se ajusten a ti? ¿Por qué crees? Porque en el fondo hay un espíritu dominante en ti y no lo quieres ver. Hoy día lo vamos a sacar a la luz. Por eso talleres de discernimiento de espíritus. Las Escrituras entonces nos dicen que tenemos que ser hombres espirituales. ¿Amén? Escúchame bien.
El hombre espiritual es aquel que vive según el Espíritu Santo. La diferencia del hombre carnal es que vive según sus pasiones, según lo que le gusta, según lo que le agrada. El hombre espiritual, sin embargo, vive según el Espíritu Santo. El hombre natural vive según el mundo, según la ley del mundo, el pensamiento que hay en el mundo. Pero el hombre espiritual, al cual debemos todos tender, es un hombre que vive según el Espíritu Santo. Romanos 8:14. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No dice que todos los que están bautizados solamente, sino los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y esto es importantísimo. Se trata entonces de aprender a caminar detrás del Espíritu Santo. Se trata entonces de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Habíamos señalado nosotros que aquella persona que tiene vida interior es aquella persona que ora, que lee las Escrituras y que discierne cuál es la voluntad de Dios. Sin estos tres no hay vida interior. Amén. Es decir, si tú no oras, si tú no lees las Escrituras y no tratas de discernir cuál es la voluntad de Dios, ten la seguridad que estás muerto en el espíritu. Por más que vayas a misa, por más que estés en un grupo, que te pares aquí, cantes gloria a Dios, aleluya, o hasta que prediques. De pronto, sin oración, sin conocimiento de las Escrituras y sin discernimiento de cuál es la voluntad de Dios, no hay vida interior, no hay vida espiritual. El espíritu está muerto. Amén. Amén. Hermano, esto es importantísimo. Entonces, el hombre espiritual es una persona que tiene vivo el espíritu. Es una persona que ora, que estudia las Escrituras y que trata de discernir cuáles son las mociones del Espíritu Santo, cuál es la voluntad del Espíritu. El hombre espiritual, su proceder busca ser conforme al Espíritu de Dios. Gálatas 5:16. El hombre espiritual, decía, en su proceder busca hacer las cosas conforme al Espíritu de Dios. Gálatas 5:16. Os digo esto: proceded según el Espíritu y no deis satisfacción a las apetencias de la carne. El hombre espiritual entonces va a tratar de proceder según el Espíritu. Es decir, vendrá a su corazón alguna emoción, pero va a juzgarlo, va a discernir si es que esa emoción es conforme al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, escucha bien, de ahí la necesidad de que lo juzgue todo, pues. ¿Por qué quieres que el hombre espiritual, dice San Pablo, que lo juzga todo? Para saber distinguir cuál es la procedencia de las cosas, para saber distinguir lo que las cosas provocan en el alma. Es decir, el hombre espiritual, al juzgarlo todo, trata de discernir si algo proviene de Dios o no. Entonces, hermanos, para poder hablar de discernimiento espiritual, no se puede hablar si es que no se tiene vida interior. Te pongo un ejemplo. Hoy día yo le escribí a una persona, amiga mía de Alemania. A esta persona, por ejemplo, hablé hace 15 días con ella y le dije, ¿y qué tal en esto? ¿Qué tal en lo otro? Bien, bien, mi esposo, mis hijos, papá. Le dije, y muy bien, ¿qué te ha dicho el Señor en esta semana? Me ha pasado, no, ¿qué te ha dicho el Señor en esta semana? ¿Y qué te ha dicho la semana pasada? Hermana, perdóneme, le dije, no puede haber asesoramiento si es que tú no me traes materia de discernimiento. Si tú no sabes qué te está diciendo el Señor, si tú no sabes qué está pasando en tu alma, ¿cómo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a ayudarte espiritualmente? Entonces le dije, hermanita, váyase a orar, póngase a leer la Biblia y discierna cuál es la voluntad de Dios en medio de lo que está usted viviendo, y de ahí conversamos, porque si no es por gusto. Me vas a contar de que si has dormido o no has dormido, me vas a contar cosas naturales, cosas humanas, pero no vamos a poder hablar de cómo Dios quiere que tú camines, no vamos a poder hablar de por dónde te quiere llevar el Señor. ¿Me dejo entender? Muchas veces yo he tenido que suspender el asesoramiento espiritual con una persona por este problema.
Porque un día, 2 días, 3 días, que me tocó asesorar a una persona, le tuve que decir, hermanito, lamentablemente no podemos continuar porque no hay materia y discernimiento. ¿Qué está pasando en tu interior? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué más o menos estás intuyendo de Dios? ¿Amén? Entonces, hay personas que tienen el espíritu muerto, que no tienen vida interior. Hay gente así en la iglesia. Y entonces, ¿cómo poder enseñar de discernimiento de espíritus si no hay preocupación interior? ¿Amén? Hermano, quiero que escuches con atención el texto que voy a leer. Es Mateo 16, del 16 al 23. Un texto precioso para enseñar lo que es el discernimiento de espíritu. Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El contexto lo entendemos, ¿cierto? La pregunta del Señor a los suyos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después planteada a la comunidad apostólica: ¿quién soy yo para ustedes? Y acá viene la respuesta de Pedro. Escucha bien. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él iba a ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Este texto entonces nos muestra lo que es el ejercicio del discernimiento de espíritus. Ese discernimiento de espíritus que nos va a hablar 1 Corintios 12:10, que es un carisma. Y de pronto en el texto que acabamos de leer se nos habla que hay 3 tipos de voces internas. 3 tipos de voces internas. En un primer momento del diálogo, en el versículo 17, el Señor le dice a Pedro: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Primer tipo de voz. En la vida interior nuestra puede hablarnos nuestra carne, puede hablar de pronto nuestras apetencias. Podemos hacer las cosas según nuestros gustos, según nuestras pasiones. Amén. Pero a continuación le dice: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro ha accedido a este conocimiento sobrenatural de Jesucristo, reconoce en la humanidad de Jesús al Cristo, al Hijo de Dios vivo. Y esto no ha sido por el ejercicio de su razón, esto ha sido por una iluminación, por una manifestación del Espíritu Santo que de forma infusa ha iluminado las potencias de su alma. Es decir, el primer conocimiento dice que no ha sido según la carne ni la sangre, no has conocido al Señor de modo humano, sino de modo sobrenatural. Amén. En nuestro interior entonces podemos oírnos a nosotros mismos, pero en nuestro interior también podemos oír a Dios. ¿Quién le dijo a Pedro que Jesús es el Hijo de Dios vivo? Quizás Pedro no lo entienda en ese momento, no lo comprenda, pero de pronto Pedro ha sentido una fuerte voz, una fuerte presencia. Puede haber sido una palabra de conocimiento o de forma infusa de frente. El Espíritu imprimió esto en el entendimiento de Pedro. Pero lo que estamos viendo hasta acá, que podemos ser movidos por la carne, podemos ser movidos también por el Espíritu Santo. Amén. Pero a continuación, en ese mismo pasaje, se nos muestra en el versículo 23 algo que es importante. Dice:
Quítate de mi vista, Satanás. ¿Qué es lo que dice? Las palabras que acaba de decirle Pedro al Señor, que han sido estas. Dice, tomándole aparte Pedro, fíjate, ten cuidado cuando alguien te jale una esquina a hablar. Dice, tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle, diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te va a suceder esto. Jesús acaba de anunciar su pasión. Pedro se lo lleva a un lado. Señor, tú sufrir, tú morir. No, lejos de ti eso. El Señor discierne lo que a Pedro en este momento le está moviendo. Las palabras que están saliendo de su boca son inspiradas, movidas, sugeridas por Satanás. Entonces, a ti te puede mover el Espíritu de Dios, el espíritu puramente humano, pero también el espíritu del mal. Entonces, qué importante es juzgar todas nuestras acciones. ¿Cómo estás cuidando a tu hijo? ¿Cómo estás cuidando a tu hija? De pronto muchos padres acá son sobreprotectores y piensan que eso es correcto, pero a lo mejor eso hasta por el diablo puede ser inspirado. Porque el padre sobreprotector, ¿qué es lo que transmite? Miedo. Esa persona crece y ya está siendo anulada, ¿o no? Entonces fíjate, acciones tan sencillas como esas no las discernimos. Si nuestro proceder como padres, como hijos, como hermanos, como cónyuges, es un proceder según mi carne, un proceder según el Espíritu Santo de Dios o un proceder según el espíritu del mal. ¿Qué es lo que te mueve a decir lo que dices? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que haces? ¿Qué es lo que te mueve a pensar lo que piensas? ¿Amén? Entonces, no se puede ejercer este tipo de discernimiento en aquella persona que no ora. No se puede ejercer este tipo de discernimiento en aquella persona que no escudriña las Escrituras. Y no se puede ejercer este discernimiento en aquella persona que no se preocupa y no se pregunta en su alma cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No se puede ejercer este discernimiento. A esa persona simplemente habrá que recomendarle 2 o 3 cosas, pero más no se podrá hacer porque no hay esto. ¿Me estoy dejando entender? Hermano, acá viene el riesgo. El diablo te puede sugerir cosas para arruinar tu vida, tu matrimonio. ¿Cuánta gente acá no toma decisiones por miedo? ¿Cuánta gente acá de pronto no hace lo correcto por miedo? Un día estaba hablando con un amigo sacerdote, lo quiero mucho este hermano sacerdote, pero discrepábamos en algo. Yo a una persona le había recomendado que saliera de su casa, una mujer de unos 20 y pico de años. ¿Por qué le dije que se fuera de su casa? Porque de pronto yo veía que estaba siendo maltratada, pensaba en futuro, en su psicología, que iba a quedar afectada y si esta persona quería formar un hogar, lo iba a formar a partir de esos traumas. Entonces, como el hecho traumático se repetía constantemente y esta persona tenía una involución emocional, lo conveniente en ese momento, como yo era quien le dirigía espiritualmente, lo conveniente, lo que yo discernía, era que saliera del seno familiar y que de pronto se forjara sola. Que esto le generaría carácter, le generaría de pronto madurez. Esta persona, mi amigo sacerdote, me dijo, pero estás desarmando una familia, eso no es correcto. Entonces yo le dije, veremos con el tiempo lo que dicen las Escrituras, el árbol se conoce por el fruto. Discernamos con el tiempo cuál fue el fruto de eso. La mujer creció un montón, lo que nunca creció con su familia. Segundo fruto, su familia se convirtió, comenzó a ir a eventos. Y tercer fruto, la persona hizo discernimiento vocacional. Ahora, avanzó todo lo que no había avanzado estando en su casa. Muchas veces nosotros no tomamos decisiones por miedo. Una de las decisiones que ella tomaba o que no podía tomar por miedo era ¿y cómo voy a subsistir sola? Y muchas personas acá no toman decisiones por miedo. No hacen por miedo. Viven al lado de una persona atadas por el miedo. Están en contextos de opresión y simplemente porque no se ejercita un discernimiento. Entonces, en el caso de esta persona, a esta persona a la que me tocó a mí asesorar, yo le decía eso. Mira, todas las decisiones que tú tomas son por miedo, todas. Entonces hay que cortar con el miedo. Muchas veces, hermanos, lo que tiene apariencia de malo no es malo. Porque de pronto este amigo mío me decía, estás destruyendo una familia. Quizás él veía eso, pero no veía que se estaba destruyendo un ser humano.
Y no se ponía a pensar tampoco en la posibilidad que la salida de esa persona, como dice el Evangelio, cuando en un lugar no escuchan a Cristo, sacúdete los pies. Y hay veces que hay que ser así. Hay gente que vive sin gustar la corrección y hay gente que no corrige. Y hay veces que tú tienes que meter la mano dura para sacar algo bueno de alguien. Yo a eso le llamo terapia de shock, aunque algunos psicólogos dicen confrontación, ¿no? Sin embargo, tenemos nosotros que discernir por qué sentimos, pensamos y actuamos como ahorita lo hacemos. ¿Por qué estamos tomando las decisiones que tomamos? ¿Movidos por nuestra carne, por el Espíritu Santo o movidos por el espíritu del mal? Amén. Nuestros pensamientos, como nos muestra este texto, el Señor que le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque piensas como hombre. Fíjate. Piensas como hombre en las cosas de Dios. ¿Cuántas personas en las cosas de Dios piensan y las resuelven a un modo humano? Las piensan así. Yo un día le dije a un amigo que quería ser predicador: hermano, ¿y qué pasa si el Señor te quiere llevar por caminos de pobreza? No, hermano, porque el Señor no es así. Y de pronto le dije: ¿sabes por qué te hice la pregunta? Para que veas lo que brote tu corazón. Miedo a ser pobre. Joven rico. Yo recuerdo el gran consejo que tuve de un amigo, en su momento Pepe Enciso, cuando me ayudaba a discernir si es que el Señor me quería a mí como misionero a tiempo completo, que lo discerní con 3 personas, con Pepe Enciso, con Aurelio Carpio y con el Padre Ángelo. Pepe me decía: si el Señor te lleva por este camino y te lleva por este otro camino, o te puede llevar por este otro camino, bueno, ¿qué se va a hacer? No es que uno se resigne, ¿no? Porque la carne va a luchar. Sin embargo, hay que ponerse a pensar: ¿qué es lo que más quieres? ¿A Jesús? Ese tipo de discernimiento te ayuda a ver qué es lo que hay en tu alma, qué es lo que realmente te mueve. Cuando yo decidí estudiar teología, todo el mundo me dijo que de eso no iba a vivir. De pronto mi intención y mi motivación nunca fue enseñar a universidad. En Chiclayo se hacen eventos, van como 3.000 personas, y allá me ofrecieron en una universidad una plaza para dar una cátedra a los alumnos en la Universidad del Arzobispado, y de pronto eso acrecentaba mi currículum, ¿cierto? De pronto yo discernía y le preguntaba al Señor: ¿tú quieres eso? Y de pronto lo que veía es que era una huida. El Señor me mostraba: te vienen tribulaciones, no huyas. Y muchas veces nosotros, como Pedro, huimos de las tribulaciones. Muchas veces nosotros, como Pedro, queremos salir por la puerta de atrás y no nos gusta enfrentar algunas cosas. Para mí de pronto no convenía y lo rechacé. 2 veces me lo pidieron. Y ahí de pronto yo veía, ahora yo no voy a decir que el padre que me lo ofreció era movido por el diablo, sino lo que estoy diciendo que en ese momento eso no era lo que Dios quería para mí. Porque como vamos a ver luego cuando avancemos en esta semana, muchas veces el espíritu del hombre va a rehuir al sacrificio, va a rehuir a lo que es la abnegación, va a rehuir a lo que es la entrega. Entonces, escucha bien. Muchas veces estando en las cosas de Dios pensamos como hombres. Muchas veces las cosas de Dios las administramos como hombres. Muchas veces las decisiones que tomamos es al modo humano. Amén. Dice el Señor a Pedro: tus pensamientos son los de hombre, no los de Dios. Entonces, con todo lo dicho, decimos algo más. Se nos hace necesario, para llevar una vida en el Espíritu Santo, aprender a distinguir, aprender a discernir lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 10. Examinad qué es lo que agrada al Señor. Hermano, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Pregúntate hoy cómo estás llevando tu vida. Pregúntate cómo llevas tu matrimonio, la relación con tus hijos, con tu cónyuge, como trabajador. Pregúntate, examina, dice, examina, separa cada cosa, cada situación y pregúntate si es que le está agradando a Dios. Las respuestas que tú le das a los demás, la forma de trato que tienes con el otro, pregúntate si es que está siendo agradable a Dios. Amén. Discernir, por lo tanto, no solo es propio del hombre que vive según el Espíritu. Discernir, escucha bien, es el medio
para alcanzar madurez y es el medio para conocer el querer de Dios. Discernir no solamente, por lo que hemos enseñado hasta acá, es el modo propio del que vive según el Espíritu, sino que discernir también es un medio para dos cosas: alcanzar madurez espiritual y conocer el querer de Dios. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice: por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad. Mira lo que dice: llegar al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. No se nos dice inteligencia según el mundo, sino sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Procedáis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. El que discierne entonces lo hace desde el amor a Dios. Y el discernimiento es camino de madurez espiritual y es camino de conocimiento pleno de la voluntad de Dios. La vida cristiana es una vida en el Espíritu Santo, que consiste, como nos dice Gálatas 5:25, en seguir al Espíritu de Dios. Gálatas 5:25, la vida en el Espíritu es una vida en el Espíritu Santo. Una vida en el Espíritu Santo consiste en seguir al Espíritu Santo de Dios. En Gálatas 5:25 dice: sigamos al Espíritu Santo. Por lo que debemos estar atentos. ¿Y esto por qué? Escucha bien, hermano. Podemos tú y yo, mediante la forma como vivimos, estar ofreciéndole resistencia al Espíritu Santo. Podemos tú y yo, mediante la forma que vivimos, estar ofreciéndole resistencia al Espíritu Santo. Es decir, podemos nosotros estar oponiéndonos a la acción del Espíritu. Eso lo encuentras en Hechos 7:51. Por lo tanto, la vida en el Espíritu exige el ejercicio del discernimiento. La vida en el Espíritu, para aquel que quiera tener vida espiritual, se exige el discernimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os acomodéis al mundo presente. Acuérdate lo que el Señor le dijo a Pedro: apártate de mi vista, Satanás, porque piensas como hombre y no como Dios. No os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Ahora escúchame bien. No todo lo bueno es lo que Dios quiere para ti. No todo lo bueno es agradable a los ojos de Dios. Te pongo mi pobre caso. Yo siempre me he sentido tentado a poner un negocio y cada vez que tengo esa tentación, hace tiempo tuve esa tentación con dos amigos míos y de pronto el Señor me dijo que no. Pero de pronto para Dios eso no es lo que Él quiere para mí. Cuando le pregunté a la tercera vez que me dijo que no, me dijo muy sencillo: la primera vez que tú te alejaste de mí fue por el dinero. Yo puse un negocio y estando en las cosas del Señor, ese negocio me terminó alejando del Señor, la preocupación material. Entonces el Señor, así de sencillo, me lo dijo. Por ahí le pregunté: Señor, ¿y algún día cambiarás de opinión? Escuché un ti, 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 ti. Pero escucha bien. No todo lo bueno es agradable a Dios. No todas las cosas que tú piensas que son buenas para ti, Dios las quiere para ti. Porque de pronto, acuérdate que tu mentalidad es la del niño. Y si tú y yo fuéramos niños, para nosotros sería una vida feliz comer todos los días torta de chocolate o pizza. ¿O no? Pero para nuestra salud nos destruiría. Es decir, el casi poseso brócoli. O la berenjena, criaturas infernales que nos dan salud, ¿cierto? Un niño las va, ¡ay mamita, qué rico! ¿Te va a decir eso? No le va a gustar, para el niño eso va a ser malo. Pero tú sabes, porque tienes más años, que le va a hacer bien.
que eso es bueno. Entonces muchas cosas a las que nosotros la vemos como malas pueden ser buenas, pero hay que discernirlo, porque hay mucha gente que se queda solo en lo malo y no busca cuál es el bien de lo que Dios quiere. Amén. Entonces en las Escrituras incluso se nos va a hablar que hay elecciones de entre varios males, el mal menor. Hay distintas elecciones. Entonces esto es importantísimo. El hombre de espíritu juzga y discierne qué es lo bueno, qué es lo agradable, qué es lo perfecto a los ojos de Dios. Porque no todo lo bueno a Dios le agrada o le agrada para mí. Ahora hay que entender que los caminos de todos son distintos. Amén. Hasta aquí, ¿qué significa entonces discernimiento? Vamos a definirlo. Escucha bien, discernimiento significa juicio de separación. Es decir, en nuestro entendimiento utilizamos la facultad del juicio. Hacemos un juicio de separación para distinguir y valorar lo que se nos propone. Es un juicio de valoración para distinguir o valorar lo que se nos propone. Es decir, esto que me está llegando, ¿me ayuda a crecer? ¿Cuánto? Porque a lo mejor hay varias cosas que me puedan ayudar a crecer, como persona, como hombre, como mujer, como padre, como madre, pero de entre esas cosas, ¿cuál es la que te ayuda a ser santo? Porque no todo lo que te ayuda a crecer te va a hacer santo. Amén. Primera de Juan 4:1 dice que examinemos todos los espíritus. Primera de Juan 4:1, tenemos que examinarlo todo. Hermano, muchas veces el diablo te presenta las cosas de una manera, porque hay gente que piensa que el diablo te va a presentar las cosas de una manera grotesca. No. Hay veces que el diablo te presenta las cosas bonitas y con apariencia de religiosidad y con apariencia de bondad. Por eso hay que examinarlo todo. Amén. Se trata entonces de distinguir para aclarar la naturaleza de las cosas. Hay que distinguir para aclarar la naturaleza. ¿Proviene de Dios? ¿Proviene de mi carne o del espíritu del mal? Aclarar la naturaleza de las cosas, porque a veces se mezclan, pues, se confunden, ¿no? El querer nuestro con el querer del enemigo. O se confunde muchas veces nuestro querer con el querer de Dios, o a veces no entendemos el querer de Dios. Entonces hay que distinguir, poner cada cosa en su sitio para aclarar la naturaleza, ver la naturaleza de las cosas. ¿Y esto para qué? Para aprender a tomar decisiones. Hay gente que no sabe tomar decisiones, todos tenemos dificultad para tomar decisiones, pero de pronto hay que comenzar a ejercitarnos en el discernimiento. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Se me acerca una persona y de inmediato me dice: hermano, me cuesta orar, hermano, me cuesta ayunar, hermano, estoy pasando por un tiempo de aridez. Pues bien, yo que algo de experiencia puedo tener, puedo decirle a esta persona y hacerle algunas preguntas para discernir si su aridez es una aridez pasiva o es una aridez culpable. Cuando es una aridez pasiva, proviene de Dios. No todas las arideces provienen del demonio, proviene de Dios. Y Dios permite la aridez en el alma para que el alma se esfuerce por querer agradar a Dios sin las complacencias que antes le daba. Para eso a la persona le preguntas: ¿cómo va tu comunión con Dios? ¿Tienes vida de oración? ¿Te confiesas? ¿Ayunas? ¿Cómo van tus relaciones con los demás? Entonces, si la persona está ok en esa área, ¿la aridez de dónde proviene? Pero de pronto, si la persona no ora, no ayuna, ahí entiendes por qué tiene aridez, porque vive sin Dios. Entonces, qué fácil es decir para todos los que estamos acá, como muchas veces lo decimos: ay, estoy en aridez. No, hermanito, discierne si tu aridez es por pecado, si tu aridez es por tibieza espiritual, si tu desgano en las cosas de Dios es porque estás lejos de Dios. Primero discierne eso. Amén. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí es necesario el discernimiento. ¿Se acuerdan, por ejemplo, un caso de las Escrituras? Al ladrón que está clavado en la cruz. Uno de los ladrones le dice al Señor: sálvate y sálvame a mí. Pero el otro ladrón mira a Jesús, lo mira crucificado y comienza a pensar en su vida y llega a esta conclusión: yo estoy en la cruz por mis delitos, pero este es inocente. ¿Qué ha hecho el ladrón?
Ha hecho discernimiento. Ha aplicado la reflexión a la situación y de pronto fíjate, ¿qué está diciendo? Yo estoy acá por mi culpa. ¿Cuántos de nosotros estamos atravesando por problemas y le echamos la culpa a los demás? Y no decimos, oye, ¿y si es mi culpa? A lo mejor es tu culpa de que tengas el espíritu frío. A lo mejor es tu culpa de que no crezcas espiritualmente. Como un día un hermano me dijo, hermano, en el grupo siempre se hace lo mismo, en la iglesia siempre se hace lo mismo. Y no se trata de que el padre se ponga pues gorrita de payaso, nariz de payaso y te haga malabares. Se trata que tú descubras a Dios cada día. El libro de Eclesiastés dice que todos los días para el que vive sin Dios son iguales. Pero para el que vive con Dios, cada día es distinto porque lo distingue en el Señor. Entonces, para una persona que vive sin Dios, el lunes es igual al lunes pasado, al lunes antepasado. Para la persona que vive con Dios, cada día es una nueva aventura. Entonces hablamos para enseñar que es necesario discernir. Entonces, nos es necesario separar las cosas, analizarlas, meditarlas, analizar su naturaleza, de dónde provienen, cuál es la causa y qué es lo que provocan en mi interior. Amén. 1 Tesalonicenses 5:19. No extingáis el espíritu, no apaguen al espíritu, y espíritu con E mayúscula, es decir, no calles a Dios, no lo apagues a Dios. Y a continuación dice, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno, absteneos de todo género de mal. Muy bien, en este texto entonces, rapidito, lo primero que se nos dice, no apaguemos al espíritu. Dicho de otra manera, ¿podemos con nuestras acciones apagar al Espíritu Santo o no? Sí, podemos apagarlo. Sí, podemos apagarlo, como ya lo habíamos dicho en el libro de Hechos de los Apóstoles, podemos apagarlo. En segundo lugar, lo que nos dice el versículo 20, dice, no desprecie las enseñanzas. Las profecías vendrían a ser las enseñanzas. Hay gente que no gusta de escuchar la palabra de Dios. Hay gente que se conforma con su propio saber. Yo hace tiempo fui a un grupo de jóvenes que tenemos y había una hermanita que estaba predicando y de pronto estaba hablando sobre la oración. Y cuando la hermana hablaba, yo estaba sentado y estaba que apuntaba. Oye, esta hermana no estudió teología, al menos como yo, 6 años. Sin embargo, siempre tenemos algo que aprender, y de todas las personas, de todos los medios, todas las formas. No despreciemos la profecía. Entonces la hermana decía 3, 4 cosas que a mí me nutrían un montón y las apunté. Cosas que a lo mejor ya había escuchado, pero el hermano lo dijo de una forma más profunda, de una manera en la que yo no lo había visto. Pero hay gente de pronto que ya no va a su grupo porque predican los mismos. ¿Sabes qué significa eso? Has apagado el espíritu. Porque si cada vez que escuchas una prédica, tú crees que no ha dicho Dios algo nuevo, es porque no vives en la novedad de Dios. Siempre Dios dice algo nuevo. Siempre Dios dice algo nuevo. Todos los días Dios habla hoy. Así nos dice la Biblia. La Biblia que algunos tienen. ¿Cómo es su Biblia? Dios habla hoy. Pero habla hoy para la persona que hoy quiere escuchar. Entonces fíjate lo que dice. No apaguemos el espíritu. No despreciemos las enseñanzas, las profecías. Dice en tercer lugar, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Por ejemplo, yo escucho a alguien que habla de todo lo que ha dicho, qué es lo que más resonancia tiene en mi interior, qué es lo que más me ha impactado en mi espíritu. Por ejemplo, de toda la charla que pueda dar pobremente el día de hoy, qué es lo que más te ha tocado en tu corazón. Dice, examínalo todo y quédate con lo bueno. Porque eso que ha tenido resonancia interior, eso es lo que Dios quiere en ti. Trabajar, mover alguna acción, lo que fuera. Y en último momento dice, absteneos de todo género de mal. Dice de todo género, no solo dice del mal. Hay muchas formas en que el mal se manifiesta. El punto es que el hombre espiritual distingue las formas en las que el mal se manifiesta. ¿Amén? Muy bien, hermanos, dentro del discernimiento hay distintos tipos de discernimiento, distintos niveles de discernimiento, involucrados unos con otros. Para discernir en cualquiera de estos 3 niveles que a continuación he de explicar, siempre va a ser necesaria 2 cosas: conocimiento y experiencia.
Escúchame bien, acá voy a tocar algo que es importante. Hay distintos tipos de ignorancia. Y todos los que estamos acá, algo ignoramos. Hay distintos tipos de ignorancia. Hay lo que se conoce como la ignorancia invencible, que significa de pronto hay cosas que no conozco y por más que me esfuerce por conocerlas, escapan de mí. Como por ejemplo, Pedro no podía reconocer que Jesús era el Hijo vivo de Dios si es que no era iluminado por el Espíritu Santo. Su sola razón no iba a penetrar ese misterio. Amén. Eso es la ignorancia vencible. Dios nos ayuda a que descubramos cosas. Ahí necesitaríamos de la ayuda de Dios para descubrir cosas. Por eso es invencible. Por más que nosotros pongamos de nuestra parte, hay cosas que no vamos a comprender, escapan de nosotros. Hay otro tipo de ignorancia, la ignorancia vencible. Hay gente que no conoce lo que debe porque no hace lo que debe para conocer. Esa es la ignorancia vencible. Hay gente que desconoce lo que debe porque no hace lo que debe para conocer. Hay cosas que de pronto solo por leer las Escrituras conoceríamos nosotros, entenderíamos nosotros sobre cómo actuar, sobre qué hacer, pero por la flojera y la pereza de no leer las Escrituras desconocemos. Entonces esa es la ignorancia vencible, que pudiendo superar ese problema no lo superamos por flojera, desidia o pereza. Amén. Pero aquí hay algo de lo que yo quisiera hablar, que es lo que me preocupa. La ignorancia sabida. La ignorancia sabida, ¿qué significa? Debemos reconocer que hay muchas cosas que no sabemos. Que siempre estábamos necesitados de aprendizaje, y escucha bien, necesitados de la ayuda de otros para alcanzar mayor conocimiento. Esa ignorancia sabida implica el conocimiento de mis limitaciones. De pronto también él va a hablar en algún momento de lo que es la ignorancia necia, que hay gente que se cree que sabe, pero no sabe. Esa es la ignorancia necia. Por eso en los proverbios va a decir, con un necio nunca te pelees, porque el necio va a creer tener la razón. Reconocemos nuestras limitaciones, que hay cosas que no sabemos, que necesitamos formarnos, que necesitamos aprender más, que necesitamos de la ayuda de otros. En algún momento yo, frente a una decisión, cada vez que me toca tomar decisiones importantes, siempre recurro a otras personas de mayor experiencia, con mayor años, gente con mayor capacidad, más que cognitiva, con mayor capacidad espiritual. Hay decisiones que me ha tocado tomar con 10 personas, hay decisiones que las he tenido que orar y discernir por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Hay decisiones que las he tenido que tomar en 3 años. De pronto, una de ellas fue cuando me pidieron formar una comunidad que fue Hijos de Sión. Entonces lo discerní tranquilamente unos 7 meses. El problema de mucha gente es que no tiene paciencia para discernir, que piensa que ya hoy día horas, mañana el Señor te responde, solucionado el asunto. Muchas veces no alcanzas el pleno conocimiento de lo que quieres discernir por la premura, por la impaciencia. Porque de pronto no se tienen todos los elementos. Cuando no se tienen todos los elementos para discernir, no se discierne. Hay que esperar nomás a que el Señor vaya poniendo los elementos. Cuando algo no está claro, hay que seguir esperando y seguir orando, pidiéndole a Dios claridad. Entonces esto es importante para cualquiera de estos 3 tipos de discernimiento. Hay gente, y este va a ser el problema, los que caminan solos. Los que a nadie le consultan sus intenciones ni sus decisiones, los que se mandan, ellos tienen problemas, porque ¿quién le asegura que el diablo no le está hablando? Oye, si Pedro de pronto fue movido por el diablo, tú, a lo mejor tú sientes que no, porque oras, porque ayunas, porque eso es lo que hace el diablo, o sea, que pongas la confianza en ti mismo y no en Dios. Y muchas veces es necesario el compartir con otros. Hermano, Juan 8:32 dice, la verdad te hará libre. El discernimiento tiene ese objetivo, conocer la verdad. Juan 8:32. El objetivo del discernimiento es ese, conocer la verdad. La verdad que nos libera, la verdad que proviene de Dios y la verdad que hay en nuestro corazón. Entonces el ejercicio del discernimiento va hacia eso, conocimiento. Conocimiento de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? A partir de lo que siento, pienso y actúo.
¿Y qué es lo que quiere Dios en medio de todo ello? Esta reflexión, por eso el discernimiento se va a hacer dentro de la vida espiritual. Es una reflexión que se hace movida, dirigida por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos va a introducir en la verdad total. Es el Espíritu que nos introduce en la verdad de Dios. Juan 16, versículo 13 dice: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. El Espíritu Santo entonces nos va a guiar hacia la verdad. Es una reflexión que se hace en el Espíritu, en la oración, en el conversar con otros hermanos. Amén. Para discernir, decíamos, necesitamos conocimiento y experiencia, y el discernimiento tiende a conocer la verdad, busca la verdad que nos libera, la verdad que proviene de Dios, iluminada por el Espíritu. Amén. 3 tipos de discernimiento: discernimiento moral, discernimiento de espíritu o discernimiento espiritual, también se le conoce, como algunos autores así le dicen, y el discernimiento de espíritus, en plural. Discernimiento moral. Hebreos 5, 12 al 14, que ya hemos leído. Acá simplemente voy a repetir las citas porque ya me está ganando el tiempo. Hebreos 5, del 12 al 14, que habla que hay que discernir la bondad y la malicia de las cosas. Es decir, por ejemplo, este grupo de amigos que tengo, ¿me convienen? Son borrachos, juergueros, mujeriegos, hablan de sexo a cada rato, ¿me convienen? ¿Qué es lo que dice la palabra cuando algo no te conviene? Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, si una situación en tu vida te está alejando de Dios, córtala. Mateo 18:8. Lo que nos es ocasión de pecado lo tenemos que cortar. Entonces el discernimiento moral es el discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Es el discernimiento moral. Se analiza la bondad o la malicia de las cosas. La bondad o la malicia de las cosas. ¿Ven? Discernimiento de espíritu o discernimiento espiritual. Es el que habíamos leído en Romanos 12:2, que consiste en buscar cuál es la voluntad de Dios. Primero tú tienes que conocer las Escrituras. ¿Qué te dije que sobre qué se hace el discernimiento? Conocimiento y experiencia. Para tener vida interior, oración, conocimiento de las Escrituras y aplicación. ¿Cierto? Entonces necesitas saber qué dice la palabra de Dios. Por ejemplo, tus elecciones tienen que moverse según los parámetros de las Escrituras. Discernimiento. Ahí de pronto no hay nada, el demonio. No, o sea, discierne la decisión que estás tomando. ¿Es buena o es mala? ¿Qué es lo que te mueve? Por ejemplo, la carrera que vas a estudiar, la clásica de los jóvenes. Hermano, será la voluntad del Señor, y esperan abrir la Biblia y que aparezca, ¿no? Aparezca ahí la facultad en la que deben estudiar, ¿no? Pero de pronto, oye, primero mira qué es lo que te mueve. ¿Querer tener un montón de dinero? Hay mucha gente que no elige porque los padres tienen una influencia y dicen, no vas a ganar plata. Entonces fíjate tú, ¿por qué estás tomando la decisión de estudiar esa carrera realmente? Entonces ese es el discernimiento de la voluntad de Dios. Y ojo, muchas veces, y esto hay que explicarle a la gente, Dios no es que esté en contra de nosotros. Dios no es que te quiere infeliz. Dios te quiere feliz. Y muchas de las cosas que hay en tu corazón no es que Dios te dice, te voy a poner entonces en mi corazón. No, o sea, Dios conversa y dialoga contigo. ¿Tú qué quieres? Te dice el Señor. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que realmente quieres? Entonces, Señor, yo quiero esto. Muy bien. ¿Eso tú crees que te va a hacer feliz? Lo quiero también para ti. Hay cosas más específicas que Dios va a mostrar, en las que nos va a mostrar su voluntad, en la que claramente nos va a mostrar que hay un llamado, en la que claramente nos va a mostrar que Él quiere algo de nosotros. Amén. Entonces, por ejemplo, un discernimiento de este tipo, el discernimiento entonces de espíritu o el discernimiento espiritual consiste en discernir cuál es la voluntad de Dios entre todas las opciones que se nos presentan. Entonces hay muchas opciones, pero ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo más agradable? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Por ejemplo, este discernimiento lo encontramos en Gamaliel. Gamaliel, ¿se acuerdan quién es él? ¿Formador de quién? De Pablo.
Gamaliel, cuando le consultan sobre en ese momento la secta de los cristianos que eran, en ese momento él pregunta sobre oye, ¿y esta obra vendrá de Dios? Y mira la sabiduría del hombre, ¿qué es lo que dice? Tranquilos, dejen a ver qué pasa, porque si esta obra es de Dios, hagan lo que hagan, no van a poder contra ella. Si no es de Dios, se apaga rápido. Entonces ahí Gamaliel aplica algo que nos va a decir el Señor en Mateo 7:20, por los frutos los conoceréis. Mateo 7:20, por los frutos los conoceréis. Es decir, el Señor nos invita a reflexionar cuáles son los frutos de nuestro obrar, cuáles son los frutos de nuestras acciones. Amén. ¿Qué es lo que éstas han provocado? En la vida espiritual siempre hay que discernir la aceptación de un cargo, de un puesto. En algún momento a mí me han ofrecido un montón de cargos, un montón de puestos, a ayudar a un montón de gente por aquí, por allá, pero el Señor quiere que hagas todo eso. Yo un día, cuando vi mi vida gastada, estaba cansado, tenía un montón de problemas, el Señor, yo le pregunté, Señor, pero mira, te sirvo acá, te sirvo acá, te sirvo acá, hago esto, hago lo otro, hago aquí, hago allá. Y el Señor agarró y me dijo bien sencillo, muchas de las cosas que haces, yo no te las he pedido. Y ahí me mostró que muchas cosas yo las había aceptado por soberbia, por orgullo, por vanidad, por vanagloria, por conveniencia, por las razones que fueran. Pero así bien sencillito me dijo, muchas cosas de las que haces no te las he pedido. Ni siquiera me dijo cuáles. Me hizo pensar en cada una de ellas y me hizo tomar decisiones. ¿Qué quieres dejar? ¿Qué debes dejar? Por eso es importante en nuestras comunidades que los responsables ejerzan discernimiento. Ahora, estos dos primeros tipos de discernimiento se hacen al modo natural, al modo humano. Se hacen desde nuestra razón, conociendo las Escrituras, hablando con los hermanos, el discernimiento moral y el discernimiento de espíritu. Pero este discernimiento de espíritu, ojo, es un discernimiento hecho en el Espíritu Santo, orando y preguntar. Pero es el ejercicio de nuestra razón, es una reflexión. Pero el discernimiento que a continuación vamos a hablar, que es el que ya hemos hablado, el discernimiento de espíritus, es el que implica discernir cuando algo proviene de Dios, cuando algo proviene de nuestra carne o cuando algo proviene del espíritu del mal. Ese es el tercer tipo de discernimiento del que vamos a enseñar nosotros acá. Por ejemplo, los estados del alma, como te dije, ¿no? Porque el alma se encuentra en desolación o en consolación. Hay veces que el alma se encuentra gozosa y no necesariamente eso viene de Dios, por si acaso. Hay gente que dice, lo que no da paz es del diablo. No, hermanito. El Señor que dijo en Getsemaní, siento una angustia de muerte. Entonces esto no viene del Padre. Entonces fíjate, no solamente son esos signos, no solo son esos signos. Hay que ver mucho más, hay que analizar todo un contexto. Sobre todo hay que analizar, apunta bien esto, la resonancia emocional y la respuesta que yo doy es en mis emociones. ¿Por qué siento miedo? ¿Por qué tengo angustia? ¿Por qué me siento triste? La resonancia emocional, la respuesta interior. A lo mejor es una huida del sacrificio, algo que hago por miedo, me estoy aferrando a algo. Hermanos míos, entonces, para terminar y hacer una oración cortita porque ya me ganó el tiempo. Acá te he hablado de todo lo que implica el discernimiento, de todo lo que trata, sobre todo no se puede discernir si no hay vida interior. Hemos hablado de las distintas voces, hemos explicado qué consiste el discernimiento, el separar una cosa de la otra, analizar su origen y lo que provoca en nuestro interior, la resonancia interior. Hemos hablado nosotros que el discernimiento tiene dos puntos de partida, el conocimiento, dos puntos de apoyo, el conocimiento y la experiencia, y que el discernimiento va hacia algo específico, el conocimiento de la verdad. Amén. Normalmente en lo cotidiano de nuestra vida ejercemos un discernimiento moral, lo bueno y lo malo. ¿Es bueno que me ponga en pie y le dé el asiento a la señora? Sí. ¿Es malo que me quede sentado? Sí. Discernimiento moral, un discernimiento sencillo. El discernimiento de espíritu o discernimiento espiritual es el que se hace a través de la oración, iluminada por el Espíritu Santo para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios frente a las distintas opciones
que se me presentan. Y el discernimiento de espíritus, en plural, que consiste en discernir el origen de algo. Dios, el espíritu puramente humano o el espíritu del mal. Lo que vamos a hacer en las siguientes clases, en las 3 siguientes, analizar distinto tipo de espíritu. Cómo conocer el espíritu puramente humano, cómo distinguir el espíritu del mal, cómo conocer al espíritu de Dios. ¿Qué es lo característico cuando Dios me mueve, cuando me quiere mover el diablo, cuando me quiere mover mi carne? Y después, para el último día, todo lo dicho lo vamos a llevar a la parte aplicativa. Cómo se discierne a partir del objeto, del sujeto, de la materia y del fin. Todo eso va a ser el último día. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración.